la Patria, se abre la sesión. Bien, secretario. Suspéndelo. Ya, el acta de la sesión número 55 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 56 queda a disposición de los señores diputados. El acta 56, señor diputado, el acta de la sesión del lunes en Santiago. Sí. Ok. Señor secretario de la cuenta, por favor. Señoras diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rocaful, Asensio, Díaz, Eguiguren, Fuensalida, Don Juan, Monsalve, Saldívar, Silver y Undurraga, que modifique el Código Civil en materia de cuidado personal compartido de los hijos y el Código Penal para sancionar el entorpecimiento de dicho régimen o la imputación falsa o maliciosa de delitos entre padre y madre. Boletín número 12.717-18. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado en moción que modifique el Código Civil en lo relativo al cuidado personal compartido de los hijos cuyos padres viven separados. Boletín número 12.613-18. Oficio número 79 del Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual solicita que esta comisión informe respecto a las leyes que han tenido inconveniente con algunas subnormativas secundarias. Oficio número 1 de la diputada señora Sofía Cid, mediante el cual solicita, en virtud del artículo 244, numeral 6 del reglamento de la Cámara de Diputados, que la comisión retome la tramitación del proyecto de ley que modifica las leyes número 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. Boletín número 9715-07. Oficio número 275 de la juez titular del primer juzgado de familia, señora Karen Oyuelos, mediante el cual remite los resultados de la primera visita a centros residenciales correspondiente al año 2019, realizada por la magistrada Jessica Arena, juez titular del segundo juzgado de familia de Santiago, y preferente en este centro de medidas cautelares y consejero técnico Cristian Núñez, en cumplimiento del artículo 78 de la ley 19.968. Se remiten los antecedentes de las residencias CREAD, Casa Nacional del Niño, CREAD Galvarino y RMA, Refugio de Misericordia, por estimar la juez visitante que la información levantada en la ficha de residencia debe ser puesta en su conocimiento para los fines que correspondan. Al presente oficio se adjunta un CD que contiene el oficio realizado por la magistrada Jessica Arena, las fichas de residencias y registros gráficos obtenidos durante la visita a la residencia mencionada. Oficio número 274 de la juez titular del primer juzgado de familia de Santiago, señora Karen Oyuelos, mediante el cual remite los resultados de la primera visita a centros residenciales correspondiente al año 2019, realizado por la magistrada Jessica Arena, juez titular del segundo juzgado de familia de Santiago y preferente en este centro medidas cautelares, y consejero técnico Cristian Núñez, en cumplimiento del artículo 78 de la ley 19.968. Se remiten los antecedentes de la residencia RMA, Refugio de Misericordia, por estimar la juez visitante que la información levantada en la ficha de residencia debe ser puesta en su conocimiento para los fines que correspondan. Al presente oficio se adjunta CD que contiene el oficio realizado por la magistrada Jessica Arena, la ficha de residencia y registros obtenidos durante la visita a la residencia mencionada. Por último, oficio número 1212 de la Directora Nacional del Sename, mediante el cual remite informe exigido por glosa presupuestaria 02, Ley 21.125, que incluye 5.102 millones para el mayor gasto asociado al proceso de reconversión de 5 centros de reparación especializados de administración directa o residencia de vida familiar. Y además nos acaba de llegar una nota firmada por la diputada señora Pamela Giles y el diputado señor Sebastián Keitel, que dan cuenta de que se han pareado para esta sesión. Esa es toda la cuenta, señora diputada y señora diputada. Ya, yo quiero
dejar establecido esto, es algo que ha sido recurrente, lo consulté, los pareos no existen en las comisiones. Es un acuerdo de carácter moral, así ético. Así que es el compromiso que cada uno adquiere a propósito de cada uno. Para que quede claro, o sea, obviamente se va a respetar y son acuerdos que... Perdón, aquí me están haciendo entrega del pareo firmado por la diputada señora Carolina Marzán y el diputado señor Álvaro Cartes. Bien, sobre la cuenta, yo, presidente, me gustaría que me pueda hacer llegar el respecto número 5, 6 y 7, que tiene que ver con los dos oficios de la jueza titular del primer juzgado, doña Karen Hoyuelos. Me gustaría llegar digitalmente, mucho mejor. De todas maneras, señor presidente, yo le informo que todos estos documentos están en la página web de la comisión, pero se le harán llegar por usted lo solicitado. Y sería el número 7, que tiene que ver con el informe de la clase presupuestaria. Sí, 5, 6 y 7. Bien. ¿Alguna otra cosa más respecto a punto varios? ¿No? Tengo entendido que el diputado Duarte está pareado. Carter, disculpe. Sí, Duarte. Es el asesor, ¿De qué año es? el asesor del presidente, el ex diputado. Eso fue una patada. Gonzalo Duarte. De veras que se la requiere de allá. Sí, pues, de allá. Disculpa, no tenía idea, pero no sé por qué lo relacioné. Pido la disculpa al caso. No me diga que me parezco, porque No, ni lo conozco tampoco. No, lo que pasa es lo siguiente, que estaríamos 3 diputados para, al final, habilitados para votar. Se puede votar, el quórum mínimo es de 4 señores diputados. ¿Vamos a esperar unos minutos? Tendría que suspender la sesión unos minutos, presidente. Ya, suspendemos por 5 minutos. La sesión, primer acuerdo, secretario, citar para la próxima sesión al ministro de Desarrollo Social. Segundo acuerdo es que se vota en general la próxima sesión también la moción parlamentaria de la reforma constitucional, ¿cierto?, de la garantía de los... O sea, en general, y si partimos particular también, pues. Es que al votar en general ahí fijamos la ficha, las Pero a indicaciones. lo mejor ni siquiera van a ver. Pues. Bueno, ya. Diputada, pero yo también... Antes las cosas eran distintas. Yo también trabajaría de la misma manera, pero... Corrijemos al tiro. Bien. Presidente, entiendo que la citación debería ser al ministro y al director del Senado. Sí, presidente, yo quiero hacer una observación sobre eso, sí. Que si el director del Senama no viene, es la última oportunidad. Pues yo quiero recordar que lo hemos invitado varias veces y la semana pasada habíamos acordado que, o sea, nosotros solicitamos la unanimidad en la última sesión para votar el proyecto en general, no se nos dio la unanimidad. A pesar de que no estaba no estaba llamado a votar, entonces yo también quiero pedir el acuerdo para que en la próxima sesión el proyecto se vote, que usted puede hacer el llamado para votar, porque en el fondo, que la sesión esté llamada para votar en general. O sea, más allá de que esté invitado el ministro, esté invitado el director del Senama, se llame para votar en general el proyecto, porque nosotros ya hemos cumplido con los trámites reglamentarios. Está invitado el ministro, ojalá el ministro venga. Si el ministro no viene y no viene el director del Senama, el proyecto que se vote en general, sí o sí, porque de lo contrario, si no, ya estaríamos dando todas las oportunidades había y por haber. Diputada, por eso se tomaron los dos acuerdos. El primer acuerdo es reiterar la invitación para el ministro y el director del Senama para la próxima sesión, pero también tomamos el otro acuerdo que tiene que ver justamente que la otra sesión va a ser convocado para votar en general.
y ya, por supuesto ahí se fija la indicación. ¿Ok? Presidente, yo creo que, sin lugar a duda también, perdón, es que sobre el mismo punto, que yo creo que también es importante solidarizar con el diputado Carter, más allá de que esté pateado, ir a funar a su peluquero. Diputado Sangüesa. Todos somos cártel. Después. Yo voy a hacer puedo hacer una defensa del diputado Carter. Vaya a tener que aguantar. La misma diputada acaba de decir que se ve más joven, así que Ya, no, por favor, más serio, diputado. lo que pasa que no sé, ya votamos la propuesta que le iba a hacer presidente es que era que reiteráramos el acuerdo del lunes pasado, que fue que se iba a invitar al ministro, que se iba a invitar al subsecretario y que se iba a proceder a la votación en general. Entonces, para que no le demos más vuelta y que es solamente eso. Ya toqué la campana. Diputado Romero, por favor, necesitamos- No, una nota de humor, yo le digo que me da una envidia sana el corte de pelo del diputado. Yo no lo... En segundo lugar, la sesión se va a extender hasta las 20 horas. Ok. Perdón, 20:30. No, 20:30. Ya, entramos a la discusión del proyecto en particular. Secretario. Tienen todos los comparados, ¿no? Espera un segundito que la secretaria ponga los documentos. Bueno, vamos ahora a comenzar a ver en particular, ¿cierto? Proyecto de ley que modifican diversos cuerpos legales en materia de cobranza y sanciones frente al incumplimiento de las pensiones de alimentos. Boletines número 10.259-18, 10.450-18, 11.738-18, 11.813-18, 12.182-18, 12.244-13 y 12.394-18. ¿Ok? Secretario. Artículo primero del texto refundido. Introducirse las siguientes modificaciones a la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 1. En su artículo octavo, para modificarlo en los siguientes sentidos. A. Incorpórase al artículo octavo en su inciso primero, luego del punto aparte, que ahora pasará a ser punto seguido, lo siguiente. Comilla, se podrá retener asimismo la cuota fijada para dar cumplimiento a deudas o saldos insolutos de pensiones alimenticias vigentes, respetando el porcentaje a que hace referencia el artículo anterior. B. Agregar al artículo octavo, inciso primero, luego de la frase, comilla, por un trabajador dependiente, lo siguiente, comilla, o independiente con contrato de prestación de servicios u honorarios. Y C. Para agregar al artículo octavo, inciso primero, luego de la frase, comilla, retención por parte del empleador, lo siguiente. 2 puntos. O contratista. A este artículo primero se ha presentado una indicación de la diputada señora Castillo, que dice lo siguiente. Al artículo primero, número 1, letra C, para reemplazar en el nuevo inciso primero del artículo octavo de la ley 14.908 la expresión o contratista por la expresión o receptor de boleta de honorarios. Y una segunda indicación del diputado señor Rocaful al mismo artículo primero, número 1, letra C, para reemplazar la palabra contratista por receptor de boleta de honorarios. Honorario. Votémoslo aquí, veamos si lo podemos votar. Yo primero votar o sea, no tengo ningún problema con la indicación que se pusieron, porque es corregir un tema. ¿Es la misma? ¿Votamos la indicación? ¿Por unanimidad o no? Sí. ¿Sí? Ok. Tomemos La palabra con esto por lo menos la primera votación para... unánime. Tenemos que después Pa' pasar desarrollar lista. la votación en forma nominativa en el informe. Artículo primero. Ya. Bien. ¿Se votan juntas las dos Sí, es que indicaciones? es que son igual. No hay ningún problema. Fusionémosla. Primero se fusiona
¿Es la misma indicación de la diputada Castillo? Sí, la de cuándo. Ok, ya. Indicaciones pensando lo mismo. 1 y 12. Ya. Señorita Cariola. A favor. Pero es lo mismo. Señor Carter, señora Castillo. A favor. A favor. Señor Durán. Señora Giles, señor Keitel, señora Marzán, señora Muñoz, A favor. señor Zafirio, señor Sangüesa, ¿A favor? señor Soto, señor Urruticoechea. No, hay un error en la planilla. Paula. No, es que el titular es el diputado señor Romero ahora. Estamos reciclando. Sí, a favor. Señor Rocaful. A favor. 7. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado. Ya, pasamos al siguiente. Aprobado con la indicación, ¿cierto? Aprobado Aprobamos la indicación y indicaciones aprobamos con el artículo. El artículo con la Con indicación. la indicación. ¿Sí? Con las indicaciones. ¿Ya? Vamos. Artículo segundo. Al artículo 11º, inciso cuarto, para eliminar la frase tratándose de alimentantes que sean trabajadores dependientes y para agregar luego de la frase empleador la palabra o contratista. Indicación de la diputada señora Castillo. Al artículo primero, número 2, para reemplazar en el nuevo inciso cuarto del artículo 11º de la ley número 14.908 la expresión o contratista por la expresión o receptor de boleta de honorario. Indicación del diputado señor Rocaful. Al artículo primero, número 2, para reemplazar la palabra contratista por receptor de boleta de honorario. Me parece que debe ser votar por unanimidad, porque es lo mismo de lo último anterior. ¿Ok? Con la misma votación. Ok. Un segundito. Artículo 2. Bueno que lo elegimos, presidente. Malas indicaciones, sí. Artículo tercero. Al artículo 12, para incorporar en su inciso segundo, luego del punto aparte, lo siguiente. Dentro de estas expresiones se considerará el tiempo que el alimentario ha estado bajo el cuidado del alimentante, aun cuando este último no detente formalmente su cuidado personal, y la excepción de prescripción de acuerdo a lo señalado en el artículo 336 del Código Civil. Aquí tenemos una indicación de la diputada señora Marzán. Al artículo primero, número 3, para sustituir el inciso segundo incorporado al artículo 12º por lo siguiente. Comilla, también se considerarán como excepciones el tiempo que el alimentario ha estado bajo cuidado del alimentante, aunque éste no tenga para sí formalmente su cuidado personal, y la prescripción de acuerdo con lo señalado en el artículo 336 del Código Civil. No le veo la diferencia. Tiene como, es un tema de estilo nomás, pero... No. Diputada. Número 3. Presidente, bueno, pero quería consultar si había alguna otra indicación presentada en ese punto. No. Es que no le veo el... Sí, acá Son San Isidro, me indican no, los asesores. Y la prescripción de acuerdo a lo señalado es lo mismo, porque el 336 establece la prescripción y las excepciones. Es lo mismo. Es el estilo, nomás, la técnica.
que no detente, porque detente formalmente, ese de detente, el verbo detente no está adecuado a la legislación en materia de cuidado personal. O sea, por eso se eliminó. Es una reacción más, según ellos, más simple. Pero se dice que no tenga que partir formalmente cuidado personal. Me parece, a ver, tengo un abogado. No, pero es que... Pero alguien sin conflicto. Yo creo que es una cosa de estilo nomás. Es que hay una indicación que está perdida que presentaron, pero no la encontramos. Sí, bueno, pues no es nada. Porque además, no es nada, porque además que aquí se refiere a la prescripción de acuerdo al señor y el 336 tiene la forma y la excepción, entonces esto es mucho más. Diputado. Presidente, hay con la misma autora de esta indicación, la diputada Marzán, en conjunto ella y la diputada Francesca, ingresamos otra indicación sobre este artículo porque ella retiró esta que está aquí. O sea, una indicación que mejora esta indicación. A ver, nos encontramos frente a un tema reglamentario. La diputada justamente que es autora de la indicación no está presente, por lo tanto es ella la única que la puede retirar. Claro, pero... A ver, quiero entender y quiero resolver el tema. Hay una indicación que sería complementaria o mejoraría lo que ella dice. Entonces yo invito, primero le damos la indicación esta, rechacemos la indicación que está acá porque... Pero leamos esa primero, pues a lo mejor se puede llegar a una de consenso. Antes de rechazarla, digo yo. Por eso dije, le damos esa y de ahí rechazaríamos esta. Bien. Por favor. Al artículo primero, número 3, para sustituir el inciso segundo, incorporando el artículo 12 por lo siguiente. Solo serán admisibles las siguientes excepciones. Excepción de pago, siempre que se funde en un antecedente escrito. El tiempo que el alimentario estaba bajo el cuidado del alimentante, aun cuando éste no detente formalmente su cuidado personal. Y C, la excepción de prescripción de acuerdo a lo señalado en el artículo 336 del Código Civil. Está firmada por la señora Carolina Marzán, el diputado señor Eduardo Durán. ¿Y quién es, señor diputado, el 91? La señora Muñoz. Hay una frase al comienzo. ¿Solo serán admisibles las siguientes excepciones? ¿La excepción de pago? Excepción de pago, el tiempo que el alimentario estaba bajo el cuidado del alimentante y la excepción de prescripción. Presidente, sí, solo verificar, no sé si hay un código civil, si es que la excepción de pago está en el 336, porque tengo entendido que sí. Sería un poco redundante. ¿Está incluido? No estoy segura, pero si lo podemos confirmar. Pero por supuesto. Pues. ¿Hay algún abogado que la pueda justificar? ¿O alguien que la pueda justificar? ¿Un abogado competente? Presidente. Pero alguien que la pueda justificar de las personas que la están suscribiendo. Desde mi perspectiva es una cosa de estilo, pero sí incorpora el elemento de la excepción de pago que acabo de revisar el 336 del Código Civil, que no la incluye. Entonces, en el fondo, le daría una nueva excepción, que es la excepción de pago, que en el fondo es cuando se entera el pago, que igual es una cosa medio de sentido común, porque son las reglas generales de las obligaciones. En ese sentido podría ser un poco redundante, pero no creo que haga mucho daño. Está ya en el 12. Ay, está en el 12. En el 12. Está en el texto vigente. Está en el texto vigente actual. Sí, entonces, está bien. Entonces, No, está bien, porque se como que se yuxtapone, porque sí, ya está en el texto vigente. Ok. Está bien. Sí. Aprobamos entonces, sometemos a votación la Ahí está en el indicación. texto vigente. No, lo de la excepción de pago. La diputada Marzán. Diputadas y diputados. Sí. ¿Me puede prestar un poquito la indicación? O sea, La indicación. de pago está antes de la indicación. Habría que votarle a la diputada Marzán, rechazarla y ustedes pondrán en votación la segunda. Entonces acá, para sustituir el inciso.
la sustituye de una forma distinta. Sí, porque el inciso segundo ahora dice solo será admisible la excepción de Sí, pago está mejor la indicación. siempre que se ¿Ah? ponga La indicación está mejor. La que, sí, pues, Y acá lo la que complementa está y dice, también. claro, Sí. excepción. Sí. Excepción de pago siempre que se junta, entonces, o sea, Sí. lo mismo que está acá. Vale. Dos, verde por alimentario Bueno, bueno. estaba bajo el cuidado del y la excepción de prescripción del 336. Lo mismo, o sea, es lo mismo con una redacción más Ordenada. a mí yo la voy Ya, a me suscribir, parece, está yo también la voy a bonita, suscribir. está bonita. Borremos el nombre de Durán, de Muñoz. ¿Pesa el autor? ¿Pesa el autor? Vamos a suscribir. No. Ya, sometemos entonces a votación. ¿La puedo firmar, no? Sí, claro. Habría que votar primero la que está en el comparado y después esta. Yo No, pero el propondría votar esta y al votar esta se cae la otra. Ya. ¿Ya? Secretario. Cae la otra por incompatibilidad. Así es. Compatible la 3 y se vota la 4 entonces. Perdón, la misma votación que lo anterior. Sí. Sí, somos amigos. ¿Somos amigos? Sí. ¿Por cuánto? Votamos juntitos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué querés? No sé qué. Ah, no, si lo puse ahí para... Ya, vamos. El que vota junto en la comisión de familia. A ver, El número 3. pasando, se tendría que votar por el resto. Es que esta es una indicación sustitutiva. Es decir, este texto que se presentó y que fue firmado por todos ustedes viene a reemplazar el texto anterior de todos los artículos. Acuérdense que esto ya nos pasó con adopción. Así que... Perdón, secretario, yo quiero... Dice acá... Es que estaría mal presentado. Dentro de esta sección, ya, esto se cayó, se rechaza, se retiró y se aprobó lo nuevo. Claro, ¿cómo está reemplazando? Pero el artículo 2 lo dijeron. Ya, tiene razón, secretario. Que justamente esta era la propuesta, Un inciso esta era la segundo, indicación y ese también inciso y esta segundo. indicación rechazó. Ya, Por lo ok. tanto, este se aprobó, reemplaza este. Esto reemplaza. Perfecto. Ok. Para sustituir, exactamente. Vamos al número 4. Vamos al número 4, señores diputados. Presidente. Disculpe, diputado, yo me he pegado hace rato. Sí, perdón. Es que África está todo. Continente. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quería recordar un punto que, como ya comenzamos cierto la discusión de este proyecto, y cuando se fusionó todo aquello, yo suscribí uno que viene en particular, que tiene que ver con el famosamente conocido como el DICOM, ¿cierto?, de los deudores de las pensiones alimenticias. Pero esto es, bueno, yo encuentro que es parte, ¿cierto?, del corazón de este proyecto, por lo tanto, ahí de nosotros dependemos del Ejecutivo, ¿cierto?, para que traiga una indicación al respecto, porque si no, este proyecto, ¿cierto?, no va a tener la efectividad que nosotros esperamos. Entonces, por lo tanto, yo quería citar en ese momento vino su secretario, o sea, el ministro de Justicia, que para presentarle esta necesidad de que traigan, ¿cierto?, en ese punto la indicación sustitutiva, de acuerdo a ese punto, para poder que realmente este proyecto sea efectivo en lo que todos nosotros esperamos. Eso, presidente. Me parece oportuna su intervención, diputada, respecto justamente a eso, si no se podría declarar admisible y perder sentido. Así que vamos a invitar al ministro de Justicia respecto al tema de explícito y pedirle si puede participar. Bien. Es un acuerdo, sí. Ah, la campana. Sí. Ya, ¿la toqué adelante? Sí. No, pero para esto. Es para este, si cada uno... No, pues justamente para que se mueva. Ya, el número 4. 4. Al artículo 13, para agregar un nuevo inciso final en el siguiente sentido. Excepcionalmente, por motivos fundados de insolvencia económica, enfermedad, invalidez u otra circunstancia extraordinaria que impida el cumplimiento de lo deudado o lo transforme en extremadamente gravoso, el juez, con el objeto de formarse convicción, citará, a más tardar dentro del 5.º día, a una audiencia especial
a la que concurrirán las partes con todo su medio de prueba a fin de resolver en ella lo planteado. Este artículo, o este número no tiene indicaciones. Aquí se le está dando una oportunidad sí, diputada. Sí, es que tengo una duda porque hoy día existe la posibilidad de presentar un incidente de suspensión del no pago de pensión de alimentos. Entonces, creo que esta norma, si bien entiende el sentido, ya tiene ya está cubierto esta situación excepcionalísima mediante el levantar un incidente de suspensión temporal. O en el caso que sea una imposibilidad que haga gravoso de manera más permanente, también se puede presentar una causa contenciosa, una causa nueva, digamos, de suspensión del pago de los alimentos. Entonces, no sé bien cuál sería el objetivo de incluir esta excepción dentro del artículo 13. Pero no sé quién me puede contestar. Vamos como a ciegas. Yo en parte coincido con, o sea, el sentido y el espíritu del artículo 13 que está vigente habla justamente de la capacidad de pago de la persona y habla de las diferentes retenciones o como que no me cuadra el artículo, el número 4 acá. No hay ningún autor que pueda... No, él recopiló nomás, nada más, no recopiló, no tiene... No tiene relación con el yo propongo rechazarlo. Está raro. Yo propongo... Era uno de los proyectos. Ya, yo propongo rechazarlo. Quedó tal cual. Propongo rechazarlo. No se relaciona con este. Está dando un espacio para que se pueda abrir el no pago de las pensiones. Además que el artículo 13 se refiere a las retenciones. O sea, que hay plata. Entonces, claro, es para la periodicidad de la claro, Presidente. Diputada, Carlos Cabrera. Sí, y además, o sea, claro, hay algunos elementos de esta discusión. O sea, yo entiendo el sentido de la propuesta de este inciso, o sea, este párrafo, que hace referencia básicamente a cuando una persona se queda sin recursos, ¿no? Y claro, hay una frase que dice, nadie está obligado a lo imposible. Y si una persona efectivamente está en una situación de absoluta imposibilidad, de absoluta imposibilidad de poder hacerse cargo, en el fondo, en una situación gravosa, de extrema, de invalidez, qué sé yo, extraordinaria, tiene que, por tanto, demostrar ante el juez que no puede hacerse cargo de pagar lo que está debiendo, en el fondo, tiene que demostrarlo. Pero acá se plantea que a esta audiencia especial tienen que concurrir las partes. Entonces yo me pregunto por qué se solicita que concurran las partes. O sea, si es la persona que está afectada en este caso quien tiene que solicitar esta audiencia especial, demostrar ante el juez que está imposibilitado, pero ¿por qué tiene que concurrir la otra parte a esa audiencia? O sea, no lo encuentro absolutamente innecesario y creo que en ese sentido el objetivo que está planteado aquí me parece que no corresponde. Y no sé, quizás ahí Natalia podría iluminarnos un poco más, ya que además es experta en estos temas, si es que, o no sé si hay algún otro abogado que quizás conozca, si esto ya está contenido dentro de la ley, si esto ya existe. O sea, quizás está redundando y ante eso creo que este párrafo a lo mejor incluso pueda estar hasta de más al incorporarlo. Yo coincido con usted, diputada Mariola, está de más porque aparte no obedece a la naturaleza del artículo. Diputada Castillo. Sí.
no quiero latear sobre el tema, pero esto es una excepcionalidad que se produce y efectivamente cuando hay cambios en las circunstancias también cambia el monto de los alimentos debidos. Pero esos cambios de circunstancias pueden ser ya sea porque al alimentario, digamos, al niño o al anciano en este caso, le aumentaron sus necesidades o bien porque la capacidad de pago del alimentante baja. Y eso lo pondera el juez. Y el mecanismo procesal para hacer eso es solicitar una o suspensión provisoria de la pensión de alimentos o rebaja de alimentos propiamente tal, ya sea, vuelvo al inicio, ya sea provisoria o bien iniciar una nueva causa, que es una causa C que le llaman en los tribunales, una nueva causa contenciosa donde se cita ambas partes para reevaluar las condiciones del alimentante versus el alimentario. Porque la ley lo que establece es que esto tiene que ser un cruce entre la capacidad de pago y las necesidades. Y eso también tiene otros límites como que no puede bajar de una cierta pensión mínima y tampoco que no puede exceder el 50% de los ingresos de la otra persona. Por lo tanto, yo creo que esta norma está absolutamente de más y yo creo que puede incluso enredar en cuál sería el procedimiento para efectos de, ya sea o solicitar rebaja o suspensión de alimentos. Porque además se pone solo en el caso de la insolvencia y no se pone en el caso en el que cambian las circunstancias, por ejemplo, al revés, que es cuando el alimentario tiene más necesidades que las que se tuvieron a la vista en el momento que se dicta la sentencia. Entonces, además, es una hipótesis que no contempla toda la variedad de hipótesis de lo que es una variación en cuanto al monto de una pensión de alimentos. Por eso yo creo que está de más y además creo que no está bien redactada. A ver, quiero agregar lo último, creo que la diputada Castillo ha sido lo suficientemente clara, pero el artículo 13, del que estamos hablando, se refiere a las obligaciones del retenedor, de la persona, del empleador, ¿cierto? Tiene que ver justamente con la indemnización, tiene que ver con algún finiquito, la obligación a retener, pagar. Por lo tanto, en esto no corresponde hoy día, o sea, no corresponde esta indicación o este artículo propuesto al artículo ya vigente. Yo llamo a rechazar. Votemos en votación, secretario. Muy bien. Señorita Cariola. En contra. Señor Carter, señora Castillo. En contra. Señor Durán. Señor Giles, señor Carter, señora Marzán. Señora Muñoz. Me convencí. Señor Zafirio, señor Sangüesa. Contra. Señor Soto, señor Romero. Contra. Señor Rocaful. Contra. Resultado de la votación, 7 votos en contra, ninguno por la afirmativa, ninguno por la abstención. Rechazado. Secretario, el número 5 dice, el artículo 13, artículo 14, ya, está bien, no he dicho nada. Bien. Este es un poquito más largo. Número 5. En el artículo 14, para agregar lo siguiente. Primero, agrégase al inciso segundo del artículo 14, entre la frase hasta por 15 días y hasta antes del punto aparte lo siguiente, y ordenará la inscripción de la resolución respectiva en el registro de sanciones y medidas accesorias de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. Número 2. Agrégase al inciso sexto del artículo 14, luego del punto final, comillas, para el cumplimiento de esta disposición, el personal de aduana estará facultado para proceder de acuerdo de conformidad al artículo 24, número 4 de la Ley Orgánica de Aduanas, así como también para retener, perseguir, secuestrar y rematar las mercancías pertenecientes al alimentante incumplidor, poniendo el producto de remate a disposición del tribunal para que sea imputado al pago de lo adeudado en lo que corresponda. 3. Agréguese un nuevo inciso séptimo, pasando el actual a ser el octavo del siguiente tenor. El juez no dará su aprobación al acuerdo de pago fraccionado de la deuda de alimentos en cuotas de un valor inferior al 50% de aquello decretado como monto de la pensión alimenticia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley. 4. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor. La edad del deudor no podrá ser considerada de por sí
como una circunstancia extraordinaria de aquellas a las que se hace referencia al inciso anterior, salvo que el alimentante exhiba al momento de su detención un certificado médico de no más de 30 días de antigüedad contados desde la fecha de su emisión que acredite la existencia de enfermedad o condición de salud que expresamente indique que el cumplimiento de dicho apremio ponga en riesgo su vida. A este número quinto se han presentado dos indicaciones. La primera indicación es del diputado señor Rocaful al artículo primero número 5, que agrega un nuevo inciso séptimo para solicitar votación separada. Indicación de la diputada Cariola al artículo primero número 5, que agrega un nuevo inciso final en el artículo 14 de la ley 14.908, para reemplazarlo por el siguiente. Será también constitutivo de maltrato habitual el incumplimiento reiterado del pago de alimentos, el cual se verificará en el evento que el alimentante no hubiere pagado 2 o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos, provisorios o definitivos, fijados por resolución judicial firme o acordados por su equivalente jurisdiccional en favor del alimentario. En este caso, el tribunal remitirá los antecedentes al registro contemplado en el artículo 12 como autor del delito de maltrato habitual, así como el registro de deudores de alimentos, ambos regulados en la presente ley. Secretario, bueno, aquí hay varios numerales. 1, 2, 3, 4. 4 y además hay indicaciones respecto a ello. 4 y otro 5. 5 está. Ya, separadamente. Yo no tengo ningún problema en el número 1. Analizarlo a ver, le pido a los diputados, les propongo analizar por separado cada numeral. ¿Ya? ¿Me parece? Bien, entonces vamos a analizar el... Hay que votar primero la votación separada. Sí, no, es que todavía no vamos a llamar a votar. Lo que pasa es que vamos a analizar el... Sí, no, mi punto es que hay que aprobar o rechazar si se va a votar por separado. Después empezar a votar el inciso del inciso. Y ahí analizar punto por punto. Sí. Y esta indicación se refiere a... Es que, ¿sabes qué? Lo mío tiene un tema de fondo y tiene que ver justamente las facultades que tenemos nosotros o cómo se le puede traspasar algún mandato al servicio de aduana respecto a pensiones. A mí eso me ya, no, pero estoy hablando de acá. No, pues justamente para eso me refiero, o sea, dentro de la propuesta original, sin las indicaciones, se refiere al servicio de aduana. Al servicio de aduana. Entonces a mí, nosotros tenemos facultades o podemos hacer esto. Diputada Muñoz, usted sí que puede escuchar. Gracias, presidente. Sí, yo igual tengo varias dudas, va la línea de lo que usted plantea en cuanto a aquí se está, como se mezclaron varias mociones, aquí yo creo que se produjo por decirlo de una manera, cierto, se enredó un poco el tema porque aquí vemos causas de pensión de alimentos, pero no de violencia intrafamiliar, entonces también aquí se mezclaron algunos temas, entonces me causa duda también al respecto. Gracias, presidente. Votándolo por uno. Sí, pues. Aquí se está agregando una facultad al servicio de aduana. Se está agregando sí, una... yo creo. ¿El cual? Bien. Para ir despejando... Que es votar por separado cada número del número 5. Sí, una opción es votar primero las indicaciones, que pide votación separada, y segundo lugar,
es ir analizando numeral por numeral, ¿cierto? Para ir despejando, porque el tema está más abajo. El tema, por ejemplo, en el 5 número 1, ya no habría problema. Ningún problema respecto a algún comentario. Estamos en el número 5, donde dice el artículo número 14 para agregar lo siguiente. 1. Agregas al inciso segundo del artículo 14, entre la frase hasta por 15 días y hasta antes del punto aparte lo siguiente, y ordenará la inscripción de la resolución respectiva en el registro de sanciones y medidas accesorias de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar. En eso yo creo que no sé si habrá algún comentario, alguna discusión respecto. Lo que yo dije... Diputada Muñoz. Claro, a ese punto yo era el que me refería, ya que al final esto se mezcló, ¿cierto? Yo encuentro que esto se refiere a lo que causa de alimentos, ¿cierto? Y no de violencia intrafamiliar, encuentro que no corresponde. ¿Cuál estamos discutiendo? Esto. Ah, ya. Ya, la diputada Muñoz dice que no deberá corresponder en el registro de sanciones y medidas accesorias de conformidad establecido en el artículo 12 de la ley 20.066. ¿Quién es el autor de esto? No está acá. ¿Presidente? ¿Qué dice este artículo? No, yo creo que está bien, porque en el fondo aquí lo que hace es ordenar a que se inscriban de conformidad a la ley de violencia intrafamiliar. O sea, no me parece que no sea pertinente incluir este número 1, digamos. Es que ya está hablando del registro, esta parte. Ya está hablando de como una continuación. Es el artículo número 12. Claro, sí, pues. Es que no necesariamente 12, secretario. Acá tengo. Dice artículo 12 de la ley. Dice registro de sanciones y medidas accesorias. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro especial de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las demás resoluciones que la ley ordene inscribir. El tribunal ejecutoriada que sea la sentencia deberá oficiar al registro civil individualizando al condenado y a la sanción principal y a las accesorias aplicadas por el hecho de violencia intrafamiliar, con excepción de la prevista en la letra D del artículo 9, circunstancia que el mencionado servicio hará constar además en el respectivo certificado antecedentes. Este registro especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de en los casos regulados en la ley. Dice ya. ¿Cuál es el problema de que esto se repita la ley que le da estándar de delito? Violencia intrafamiliar. Igual hay otro problema. Es que esa era una de las propuestas. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Presidente? ¿Sí? Sí, es que lo que yo creo es que esto efectivamente es una forma de violencia. De hecho, en el proyecto de por el derecho a la mujer a una libre de violencia dejamos Está de manera contemplado. expresa que el no pago de pensión de alimentos va a constituir una forma de violencia económica, y también establecimos modificaciones a algunas normas en relación a considerar que esto va a ser una forma de violencia efectiva, digamos. Pero yo, estando de acuerdo con el fondo del asunto, creo que elevarlo así al estándar de delito, el no pago, solo el no pago de pensión de alimentos, creo que es complejo, porque además que con lo que yo sí estoy de acuerdo, y por eso presenté una indicación que está en la penúltima página del comparado, es que cuando este no pago sea una conducta reiterada, se constituya como una norma de maltrato habitual.
y en el fondo ahí regirían todas las normas para efectos del tipo delictual, porque el tipo delictual de maltrato habitual ya está previamente definido y justamente el elemento principal del delito de maltrato habitual es la reiteración. Entonces no podemos poner como la doble sanción, digamos, a la reiteración. O sea, no sé si me entienden. Y el registro es para los condenados. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de incumplimientos, que si bien yo creo que son súper graves y que son constitutivos de violencia, no elevarlo al estándar de delito me parece un poco exagerado. Yo, si bien es cierto que mantengo también la tesis de que el no pagar la pensión alimenticia también es violencia intrafamiliar, la ley hasta el momento no lo contempla así y por lo tanto no deberá considerarse. ¿Me encuentro razón, diputada? ¿Qué hacemos para avanzar, presidente? Vamos a votar ahora, vamos a votar este artículo porque... Ya, yo estoy por rechazarlo. Diputada Careva. Presidente, a ver, yo no estoy de acuerdo con lo planteado. O sea, yo creo que el debate es mucho más profundo. O sea, incluso es más, yo creo que si tenemos dudas al respecto, nosotros aquí tuvimos a la magistrada hace algunos días atrás, precisamente dando esta discusión e incluso planteándonos la necesidad de avanzar, y de hecho de ahí viene otro debate que es más complejo todavía a propósito de la definición de maltrato habitual. O sea, incluso la magistrada nos decía, o sea, ustedes van a definir esto solamente, y en esto hay que tener ojo, porque la ley de violencia intrafamiliar, yo quiero recordar que no solamente se constituye con delitos, sino que también se constituye, o sea, la violencia, Presidente, la ley de violencia intrafamiliar, o sea, tiene faltas y delitos. Por lo tanto, acá lo que se está estableciendo es que si se decreta, o sea, decretados los alimentos por resolución que causa ejecutoria a favor del cónyuge, de los padres, de los hijos, no sé qué, finalmente cuando se dejan de pagar, o sea, de entregar la pensión alimenticia, cuando incluso es más, cuando ya se determina, cuando se impone al deudor como medida de apremio el arresto nocturno entre las 22 horas de cada día a las 6 horas del día siguiente, el juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación que se dio. Eso es lo que se determina. Pero, de acuerdo, o sea, ya hay una medida que se toma, ¿cierto? Es decir, aquí hay una persona que de manera reiterada ya ha tomado la decisión de no pagar la pensión alimenticia. Por lo tanto, porque ya existe una definición por parte del juez de que existan medidas para que esta persona tenga que reintegrar la pensión alimenticia. Nosotros ya sabemos lo que esto significa. Aquí ya nos vinieron a contar de que estos precisamente son los personajes a los que las madres de los hijos, porque son en su mayoría mujeres, los tienen que estar buscando en distintos lugares, son los que se escapan de las direcciones, a los que nunca encuentran, por lo tanto los que no toman estas medidas, los que no van a dormir a las comisarías porque nunca los encuentran, o sea, de ellos estamos hablando. Ya, por lo tanto, aquí no solamente se está contemplando un tipo de violencia psicológica, un tipo de violencia económica, un tipo incluso de violencia que se ejerce no solamente hacia la mujer, sino que también hacia los niños. ¿Cómo esto no va a estar incorporado como violencia intrafamiliar? O sea, obvio que es evidentemente reiterado. Si son personas que... Claro, ¿y por qué entonces vamos a sacarlo del ámbito de la violencia intrafamiliar, que es lo que está proponiendo este artículo? Pero si eso es, agréguese al inciso segundo del artículo 14, entre la frase hasta por 15 días, ya está en el punto aparte lo siguiente, y ordenará a la inscripción de la resolución respectiva en el registro de sanciones y medidas accesorias de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley que establece, de la ley 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar. O sea, yo creo que sacarlo del ámbito de la ley de violencia intrafamiliar, o sea, al menos en este punto a mí me parece que no corresponde. Incluso es más, yo creo que debe ser determinado como maltrato habitual. Incluso yo, presidente, creo que si no estamos convencidos y si esto merita ser
mayormente estudiado, yo lo dejaría pendiente. No, yo no estoy convencida y creo que si tenemos, o sea, no estoy convencida de lo que aquí se está planteando, de la forma que se está planteando. Creo que este es un punto que incluso si requerimos de mayor opinión o de una opinión de expertos, si usted lo considera, a propósito de ver cómo lo definimos de mejor manera, porque recién discutíamos con la diputada Natalia Castillo en torno a cómo definir de mejor manera el maltrato habitual o la BIF, si era en este artículo o en otro, porque en algún minuto la magistrada también nos sugirió de que no dejáramos abierto en este mismo artículo, en el artículo 14, en el inciso final, nosotros dejábamos la situación del deudor y precisamente en esta misma discusión. ¿Qué diputado Estamos haciendo un debate. Precisamente ella misma nos decía que si nosotros esto lo dejábamos abierto a no contemplarlo como un maltrato habitual, este personaje iba a quedar sin antecedentes. Así es. Y solamente iba a quedar en diputado. el ámbito de la falta. Entonces yo también quiero tener certeza y seguridad de que plantear esto como maltrato habitual sea en el lugar exacto. Diputada, lo vamos a resolver. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, yo quería recordar también que aquí nos vino a exponer la biblioteca, ya la asesoría técnica parlamentaria. Se acuerda que nos entregó un informe, hizo una exposición. Y yo recuerdo que unas palabras que ella tocó, igual aquí en el texto dice, ¿cierto?, que el texto consolidado no contempla un proceso judicial en virtud del cual se condene al alimentante moroso como autor de violencia intrafamiliar, como es exigido respecto de los actos que configuran la violencia intrafamiliar y que permite la anotación en el registro de violencia intrafamiliar. Tampoco el citado texto contempla la aplicación de sanciones que la ley de violencia intrafamiliar considera para los casos este tipo de ilícito. Y además sigue explayándose aún más en otros puntos. Por lo tanto, aquí también está bien claro, presidente, que no corresponde. Ya, a ver, yo creo, a ver, partamos de la base, diputada Castillo, por favor, para cerrar este tema. Partamos de la base de que entiendo y algunos consideramos que justamente el negar la pensión alimenticia es una manera también de violencia intrafamiliar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos que ceñirnos a lo que la ley dice. Cuando hablamos de la ley 20.066, no se está refiriendo, se está refiriendo a los condenados o sentenciados, que en este caso no existe. Sin embargo, para disipar todo tipo de dudas, yo dejaría este artículo pendiente de discusión para recabar mayores antecedentes y a mayor abundamiento tomar una decisión que deje tranquilos a todos y a todas. ¿Les parece? ¿Quieren votarlo? ¿Pero cómo lo vamos a votar? ¿Lo vamos a votar punto por punto? Es que es lo primero que hay que decidir. Hay que votar Si va a votar separadamente o por un todo. Lo que pasa que esta propuesta o este artículo son cosas un poco que tienen matices diferentes y requieren de un análisis más profundo. Por ejemplo, a mí me asalta la duda, y aprovecho inmediatamente decir, para que hagamos lo mismo en este caso, es cuál es la facultad que nosotros tenemos para obligar al personal de aduanas a decir respecto a algo. El segundo... Sería inadmisible. Entonces, por eso no, si yo sé, pero si hay una diputada que tiene una duda... Presidente, yo solo quiero agregar un punto porque... Diputada Castillo. Sí. Que yo estoy completamente de acuerdo en que el no pago de pensiones de alimentos de manera reiterada e injustificada es una forma de violencia y es constitutivo además del delito de maltrato habitual. El tema es que el delito de maltrato habitual, que está definido, creo que en el artículo 5 de la ley 20.066, lo que establece es que las conductas reiteradas de lo que es constitutivo como maltrato en una causa de familia, cuando, por ejemplo, en una causa de familia se consideran como una forma de violencia el no pago de las pensiones de alimentos, cuando eso es de manera reiterada, eso va a constituir un delito. Al menos es la hipótesis que yo planteo en la página 21,
a propósito de modificaciones también Y ahí, a la sí. ley 20.066, en la página, 21, con la presente indicación, dice, será también constitutivo de violencia intrafamiliar el incumplimiento reiterado del pago de alimentos, el cual se verificará en el evento en que el alimentante no hubiere pagado 2 o más cuotas consecutivas alteradas del alimentante provisorio definitivo, fijados por resolución judicial firme o acordados por equivalente jurisdiccional a favor del alimentario. Y este artículo 4, después del artículo 5, que define el maltrato habitual, cuando esa conducta es reiterada, inmediatamente lo transforma en un delito. Entonces, es solamente, aquí no hay un problema de fondo de una diferencia, es un tema de técnica, es un tema de técnica legislativa. Esa es nuestra única diferencia. Yo igual sí es lo que digo, o sea, está hablando de condenados. Sí, y lo otro, que el artículo 12, al que hace remisión, es un artículo que es un registro de condenado. Entonces, poner a las personas que están bajo medidas de apremio en un registro de condenado vulnera todas las garantías procesales. O sea, todo es solo eso. Bueno, esa explicación que ha dado usted técnica, diputada. Ya, pero en la medida que pasa a ser un delito, independiente de que sea con la técnica que propone la diputada Castillo, la técnica que proponemos nosotros, que es antes, porque es lo mismo, o sea, la propuesta que nosotros, la tesis es la misma. La tesis que proponemos nosotros, la indicación que viene con la tesis que propone la diputada Castillo es exactamente la misma. La diferencia es que tenemos una mirada respecto de cómo, si lo planteamos antes o lo planteamos después, respecto de establecerlo como maltrato habitual. El tema está en que si se determina como maltrato habitual, después de el no pago reiterado, eso va a pasar a ser un delito. Y por tanto, al pasar a ser un delito, necesariamente debiese establecerse que, Juzgado y condenado. o sea, claro, que va a pasar al registro de condenados. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos ahora rechazar debiese existir, porque van a tener que entrar estos tipos al registro de condenados. Entonces, ¿por qué lo vamos a rechazar? Pero es que entonces no lo votemos todavía, po. Pero es que por eso no lo votemos todavía. Diputada Castillo, por favor. Solo quiero leer el artículo 14 de la Ley de Violencia Intrafamiliar para que tengamos claro lo que es el delito de maltrato habitual. Delito de maltrato habitual, el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5 de esta ley. Se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, con el caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por ley. Es decir, bueno, y después abajo dice, para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos ejecutados, así como la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos no se considerarán los hechos anteriores respecto a los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria. Es decir, cuando nosotros configuramos el no pago de alimentos como una hipótesis de violencia intrafamiliar, esa hipótesis, al caer en la reiteración, inmediatamente se transforma en un delito de maltrato habitual. Y si esa persona es condenada, inmediatamente, sin que nosotros hagamos ninguna modificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, va a quedar en el registro de condenados. Sí. Y respecto a las personas que están con apremio, ahí lo que nosotros debiéramos generar es otro registro, que es el del otro proyecto que estamos haciendo, que es el proyecto del Registro Nacional de Deudores. Pero no podemos incluir en el mismo registro a personas que están condenadas y a personas que están bajo medidas de apremio. Pero insisto en que la tesis y la hipótesis es exactamente la misma que la diputada Cariola, pero es solamente un tema de técnica legislativa. Bien, Gracias, profesora. presidente. ¿Te quedó claro? Me quedó claro. Ya, votemos. Secretario. No, a ver, lo siguiente, yo para ir avanzando, me parece que ir votando, ir resolviendo el tema numeral por numeral. Este ya lo discutimos, lo conversamos y votemos, y ahora entramos al 2, que tiene alguna indicación. Presidente, primero la indicación suya para votar por separado, porque si no tenemos que votar por artículo. Y después empezamos uno por uno. Lo que está pidiendo por votación separada va en el número 3.
El número dice, agréguese un nuevo inciso séptimo. Yo le pongo, agréguese un nuevo inciso para disciplinar, pues eso. ¿Pero qué quiere votar por separado? No, porque a ver, hay cosas que acá podemos, en esto hay cosas que podemos aprobar y cosas no aprobar. Por ejemplo, ya vimos esto. ¿Ya? Claro. Esto lo vamos a rechazar. Sí, lo que pasa es que hasta el momento, hasta el momento nosotros tendríamos que, si no se aprueba esto, tenemos que ver todo el número 5. A ver, lo que pasa es que Porque usted quiere votar por separado solo el número 3. dice número 5, que es un nuevo inciso séptimo. Ya, Claro, esto. es mejor aprobar. Yo creo que la indicación ahí está estuvo mal. mal formulada, debería Sí, ser. pero está mal formulada. Se refiere al número 3. Claro, pero es lo mismo. Si Yo usted, creo que sería mejor establecerlo en forma general al artículo primero, número 5, para votar por separado cada número. También la redacción y no. Sí. Tiene razón, secretario. Está cansado, presidente. No. Lo que pasa es que cada uno de estos párrafos merece una discusión como la que se ha dado. Entonces o sea. Lo que tiene que cambiar la redacción de la indicación 1 que existe para que Ok, ya. votemos cada Bien. uno de estos párrafos por separado. Ok. Esa es la última nebulosa que tenía. Tiene razón doña África. Bien, vamos a votar la indicación primero, en la cual se pide justamente votar por separado. Y nos autorizan para cambiar el texto de la indicación. Ya, ok. Tome la votación, secretario. Cambiar el texto. Ya. En votación, diputado, Vamos a votar la indicación donde vamos a votar por para separado. votar por separado. ¿Ya? Ya, a favor, ya. Yo voy a retirar mi indicación. No, empezamos primero la indicación de la que puse yo, que votar a favor. O sea, votar separado. Señorita Cariola, ¿Cuál? para poder votar por la separado. indicación para votar por separado. Para poder votar por separado cada uno de los números. Sí, obvio. Ya. Unánime. ¿El diputado Soto está aquí o se fue? Se fue. No, sí. El Wally. Ya, vamos. Un segundito. No, no la de pensión, la de violencia. Ya, se la voy a ahora. 700. Ahora votamos el artículo primero, número 5, número 1. Ya, empezamos. Ahora. Ahora estamos En el número 1. Ya, en el número 1, diputada Castillo, diputada Cariola, vamos a votar lo que habíamos discutido respecto al artículo 12 de la ley 20.066. Número 1, vamos a votar por separado. El 1. No. ¿Castillo? Señorita Cariola, Pero no sé qué estamos votando. Lo que habíamos discutido. ¿La indicación? No. el número 1. El número En 5. contra. En contra. Señor Carter. Señora Castillo. En contra. Señor Durán. Señora Giles, señor Carter, señora Marzán, señora Muñoz, en contra. señor Zafirio, señor Sangüesa, Contra. señor Soto, señor Romero, Contra. señor Rocaful. Contra. Resultado de la votación: 7 votos en contra, 0 afirmativos, 0 abstenciones. Me falta uno. Corresponde votar el número 5, número 2. Diputado Romero. A ver, usted dijo algo delante que no se ha aclarado. Si tenemos atribuciones nosotros para ordenar a aduana, hacer esto. Sí. Si no se aclara, la verdad es que no sé cómo vamos a votar. Tengo la duda. Tengo la duda. Ya, acá lo que dice, o sea, prácticamente es un embargo y que aduana tiene la poder al inciso sexto. Si me permite, presidente, Inadmisible. a juicio de la Secretaría, la indicación sería Inadmisible. inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65, número 2, que dice crear nuevos servicios públicos o empleos rentados
sean fiscales y semifiscales autónomos de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Corresponde al presidente la iniciativa exclusiva en esta materia. Presidente, ¿lo declara inadmisible? ¿Qué cosa? Sí, yo el número 2, El 2. el número 5 lo declaro inadmisible. Perfecto. 3. Ya, el número 3. El número 3. Hay las que tienen abogados y abogadas que tienen experiencia en el tema, en las negociaciones. Sí, por lo que es razonable. El 49 que es lo mismo que la discusión anterior, que tiene la facultad de pedir rebaja, entonces tiene sentido. Aparte que yo le estoy dando una instrucción, yo no sé si la redacción es por favor, el juez no dará porque en el fondo A ver, dando una instrucción. diputada Castillo, esto no es coartar de alguna manera la facultad del juez, que el juez puede aceptar algún tipo de negociación con el fin de conseguir el pago. O sea, más que eso, yo bueno, efectivamente como que le pone un poco una camisa 11 varas al juez, que tiene que evaluar de acuerdo a los elementos de la sana crítica, que es una multiplicidad de factores y de experiencia. Claro. Claro, y no, pero además yo creo que tiene otro problema esta indicación. Que tiene otro problema, que ya existe el mecanismo de la rebaja y la suspensión, un poco lo mismo que les decía antes. Entonces, estos pagos fraccionados, esta es rara. Ya, diputada Castillo. Va, diputada Castillo, diputada Carlos Cariola. Que la indicación que yo retiré en el comparado está mal ubicada, porque de la que nosotros enviamos claro, mira, está planteada como la modificación a la ley 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar, y aquí está planteada como la 14.908. Entonces, quiero que sea reconsiderada, pues yo la retiré a propósito de dónde está ubicada en el comparado, porque efectivamente no está correcta. Entonces, claro, no tenía nada que hacer ahí, y por eso aparece rara, y yo la acabo de retirar, pero tengo acá la prueba de lo que enviamos en el correo, entonces, porque no tiene nada que hacer ahí. Pero hay que ponerla donde corresponde, por favor. No, pero es que está mal ubicada. Tengo aquí la prueba de lo que nosotros enviamos y no corresponde. ¿A qué artículo? Ahí lo va a corregir con la secretaría mi asesora, por favor. Continuamos entonces, estamos en la Pero discusión. quiero solicitar que se haga la corrección en relación a lo que nosotros enviamos. Totalmente aceptadas las disculpas y la explicación del caso. La explicación, disculpe, diputada. Diputado Romero. A ver, yo creo, sugerencia, presidente, deberíamos votar el artículo 3, el número 3 del artículo 5, porque me hace sentido que el juez no puede seguir fraccionando más del 50% de la cuota ya asignada, porque si no le dejamos la libertad de que el juez baje al 10%, y eso es igual a nada. Yo creo que tenemos que votar, y si se vota yo voy a aprobar. Me parece, diputado Romero. Bien, respecto al punto que estamos en discusión, ¿alguna otra opinión? Está rara. ¿Cuál? Como que no me desagrada del todo, pero está rara. Esta. La 3. A ver, si me dan un minuto.
Claro, pues si tiene 48% y quiere abonar, ¿por qué no? Porque además lo que no paga se acumula la deuda, pues, si no es como que la deuda se extinga. Sí, pero es que no, pero va a seguir, pero sí, po. Hay gente que puede pagar 10 lucas semanales. El trabajador que es temporero, de repente tiene plata, de repente no tiene plata. No, y además que el saldo que no pague igual va a quedar pendiente. Sí, pero si no puedo pagar hoy día y el monto sigue aumentando, es que yo... Lo embargan. Yo le invito a que veamos la otra parte. La señora... Y el niño que no recibe la pensión que se había acordado por ley. Quiero también, uno va conociendo casos, que alguien lo dijo delante, hay personajes que se van cambiando de ciudad, cambiando de casa, cambiando de trabajo, y no aparecen nunca. Entonces, pasan los años y prácticamente prescriben la deuda, porque el menor pasa a ser adulto, empieza a trabajar, y eso yo creo que hay que sancionarlo. De hecho, y termino con esto, de verdad yo creo que es violencia intrafamiliar cuando un condenado o un padre irresponsable no paga la pensión de alimentos. Uno va conociendo realidades. Hay casos y casos, es cierto, pero la gran mayoría no paga, más que porque no puede, es porque no quiere. Porque supuestamente va a castigar a la mujer, pero en definitiva está castigando al hijo. Gracias, diputado. Diputada Carlos Cabrera. Sí, presidente. A mí esta parte del proyecto, no estoy segura si es parte de uno de los proyectos que yo presenté, creo que sí. Si mal no lo recuerdo, fue uno de los puntos que discutimos, pero estaba dentro de los espíritus al menos de una de las iniciativas que discutimos con varias de las organizaciones con las que trabajábamos en esta materia, básicamente porque una de las cosas que se solicitaba por parte de los deudores de pensiones alimenticias era prorratear en muchas cuotas las deudas cuando son de largo plazo. Y eso podía llegar a significar que se prorratearan estas deudas en muchas cuotas que llegaban a ser incluso ridículas, o sea, cuotas hasta de 1.000 pesos en 100 años, no sé, por poner un ejemplo. O sea, yo podría llegar a traer, y de hecho voy a solicitar a las organizaciones, con las que hemos estado trabajando algunos casos, y me gustaría, si es posible, que ustedes me dieran la oportunidad para poder traer algunos casos más concretos, para poder ponerlos como ejemplo, de estos casos particulares, de qué ha significado para ellas en particular o para ellos, para los niños, en este caso niñas, tener que vivir las consecuencias de esos procesos. Porque básicamente el poner un 50% como mínimo para que el juez no tenga la posibilidad de aceptar estos procedimientos es tener que ver, o sea, tiene que ver con esto, digamos. Podríamos discutir quizás un porcentaje menor, si ustedes quieren. O sea, discutamos una indicación al respecto. Si les parece, digamos, si les parece un 50% demasiado excesivo, bueno, podemos discutir algo menor. Pero lo que no puede ocurrir es que hoy día no haya un porcentaje mínimo en función de establecer un límite, porque hoy no existe ese límite, y por lo tanto este prorrateo que se genera finalmente termina siendo ridículo en torno a cuánto pueden llegar a pagar. O sea, si la persona, si tiene un buen abogado, y que habitualmente es así, llegan estos personajes no pagadores, deudores de pensiones alimenticias, y pueden llegar a pagar estas deudas que se acumulan en el tiempo en miles de cuotas que a ellos no les generan ningún daño, pero que sin embargo a los niños, a las niñas y particularmente a aquellas mujeres que se hacen cargo de sus hijos durante mucho tiempo, sí significa un tremendo daño, porque nunca ven la pensión que debieron haber recibido en el tiempo adecuado, y el daño anterior ya lo vivieron durante muchos años de forma acumulada. Entonces yo quiero argumentar eso en este punto y quizás tener más elementos sobre la mesa, presidente, y yo los podría compartir con ustedes en algunas experiencias concretas.
Gracias, diputada Carlos Carlos. ¿Puedo hacer un alcance antes, diputada Castillo? Referente a esto, he estado leyendo el artículo completo y la verdad es que el último párrafo, yo considero que podría ir el 50%, porque el último párrafo da la oportunidad para la persona si demostrara que no tiene las capacidades para pagar. Entonces, yo acá creo que es no es una medida ni justa ni injusta. O sea, hoy día estableció un 50% ya de los adeudados, atrasados. No estamos hablando de la deuda del momento, estamos hablando de lo que está debiendo. Por lo tanto, en este caso acá se debe hacer justicia porque el otro párrafo le da la oportunidad a la premiada, ¿cierto?, de poder justificar su incapacidad de pago. Por lo tanto, yo estaría por aprobar en estas condiciones. Diputada Castillo. Yo creo que a mí me parece razonable establecer límite al pago fraccionado, porque ahí no me había dado cuenta que es para efectos del pago de las deudas, o sea, ya hay una liquidación previa, me parece razonable que haya un porcentaje mínimo de pacto, digamos, en pagarlo fraccionadamente, pero no sé si sea como la mejor ubicación, porque aquí estamos hablando de los apremios, y no me acuerdo bien, pero parece que después hay artículos que se refieren justamente a las posibilidades de los convenios de pago, entonces probablemente en esa parte, estando de acuerdo con el fondo, probablemente en esa parte quedaría mejor ubicada esta norma. ¿Dónde, perdón? ¿En el fondo? Es que no sé, pues tengo que revisarlo. Es que dice si el alimentante justificar ante el tribunal que carece de los medios necesarios. Yo creo que está a ver, ¿dónde? ¿Después de qué vendría? Después, en caso de que fuera necesario. Decretar dos. Ah, acá. Al otro lado, ahí donde nueva frase. A ver, permiso. Nuevo inciso, donde dice nuevo inciso. Él dictará también orden de arraigo, pero es que antes habla de los arraigos. Dice, en las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de arraigo contra alimentante, Para estos efectos, las órdenes de apremio de arraigo expresarán el monto de la deuda y podrá recibir válidamente el pago de la unidad policial que dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará a sí mismo en el caso de arraigo. O sea, está hablando del arraigo y después aparece, el juez no dará su aprobación al acuerdo de pago fraccionado. Y en circunstancias que aquí no estamos hablando de la posibilidad de los convenios de pago fraccionados. Y tengo la sensación, porque no me acuerdo bien, tengo que revisar, que en alguna parte de la ley 14.000, ¿contra? 14.908 habla de la posibilidad de los convenios de pago, ¿o no? No, el séptimo. Es que por eso, séptimo, por eso no entiendo bien la ubicación. Claro, pero no va unido donde dice nueva frase, eso era para el número 2. Ah, 4, 5, 6. No, es un nuevo inciso séptimo, pasando del actual a ser octavo. No, si está bien, pues. Está en la otra hoja, sí. Sí, en la otra hoja está bien. Inciso nuevo, sin Está continuidad. bien. Sí, pero queda medio colgando, ¿no? Yo le diría después el primer inciso. Queda como colgando. Pero no hay ninguna parte después como que diga cumplimiento fraccionado de la deuda. Quizás debería ir aquí, después en caso de que fuera necesario decretar 2 o más apremios por la falta de pago de una misma cuota, la pensión alimenticia atrasada devengará en el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y el pago efectivo. En las decisiones contempladas en el artículo también el orden de arraigo en contra de la claro, porque en el fondo tiene que ver con cómo hacer. Si lo dejamos pendiente y lo buscamos bien. Sabéis que nosotros lo buscamos bien a propósito del proyecto de ley y el tema de los pagos atrasados, ese es el lugar donde se define. A ver, me parece, a ver, disculpe diputado Sangüesa, porque hagamos las cosas bien. Mire, está hablando, como dice la diputada Castillo, está hablando justamente del juez, que lo dará su aprobación. Sin embargo, el inciso anterior a ese habla de que se le puede pagar recibir válidamente el pago la unidad policial que le dé cumplimiento. Que queda con el arraigo. ¿Y no será que se equivocaron de Es para meterlo acá? levantar el arraigo. Los chiquillos que ordenaron el proyecto. ¿Por qué no lo miramos? Bien. Porque aquí te habla del pago para levantar el arraigo. Y Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. A ver, yo creo que estamos, el enfoque que se está dando es como de la persecución hacia la persona que no paga. Pero estamos olvidando algo que es el centro del proyecto de ley. Que son los niños. Que son los niños y es la familia. O sea, negarme yo a recibir
o prohibirle al juez que pueda recibir una cantidad de recursos para una familia que a lo mejor puede llevar 2, 3 meses sin haber recibido nada, creo que es insostenible bajo cualquier punto de vista. O sea, yo puedo buscar la sanción máxima para aquella persona que incumple, pero negarme a recibir una parte, cuando sabemos también que eso no hace que prescriba el resto de la deuda, va a seguir vigente, entonces creo que es absolutamente innecesario restringir al juez en el monto que pueda recibir. Puede ser, pero negarse a recibir los recursos, yo creo que es inoficioso. Muy claro, sí estoy de acuerdo, establecido. como que queda aquí como que está nadando Bien. en el... Diputado Sangüesa, diputada Carol Caliura, diputados, estimados diputados, vamos a dejar pendiente este párrafo y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.